¿Qué tal, comunidad Powder Coating Latinoamérica? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien en casa, los suyos también. Tu servidor Luis Márquez les manda un saludo afectuoso, espero se encuentren todos con salud. Les había comentado que quería compartir con ustedes un tema acerca de la humedad en el powder coating, que es muy importante y se vuelve una variable crítica cuando nuestros procesos necesitan ir muy rápido o necesitamos productividad en nuestro proceso. Para entrar en el tema, primero les quisiera compartir la humedad y quisiera separarla primero en dos grupos. La humedad que sí se quiere y la humedad que no se quiere. Porque nos ha tocado ver que esta variable luego la mezclamos o nos puede confundir un poco, y entonces por eso la invitación para poderlo aclarar a la comunidad. Primero, la humedad que no se quiere es la humedad que se aporta usualmente en los sistemas de aire comprimido. La humedad como tal, como condensado o como agua, que luego suelen traer algunos sistemas de alimentación de aire comprimido, hace mucho daño, además de provocar fallas en la película o promover algunas fallas de performance o de corrosión. Esa humedad es la que no se quiere. Tanto los fabricantes de equipos como los proveedores de pintura sugieren que abastezcamos al proceso con un sistema de aire comprimido que nos dé una calidad de limpio y seco. Cuando decimos limpio y seco, en la medida que podamos llevar esta variable a esa condición radical limpio y seco, vamos a eliminar de nuestros procesos muchas variables o ruidos o defectos. Esta necesidad de aire limpio y seco es porque el aire debe ser abastecido al sistema y en esa condición, y una buena práctica que le pudiéramos dar a nuestros procesos es que el aire comprimido sea suministrado por un compresor capaz de proveer libre de aceite, libre de humedad, y después si pudiéramos colocarle un equipo adicional como una torre disecante o un secador refrigerativo, pues vamos a asegurar que la humedad se retire prácticamente al 100% del sistema. Esta es la humedad que no se necesita y que hace mucho daño en los sistemas de aplicación de recubrimiento en polvo. Ya con esta humedad aclarada acerca del sistema de aire comprimido, los invito a que ahora nos pasemos a la humedad que sí se quiere y que sí necesitamos controlar. La humedad que sí tenemos que tener en control, nos referimos a la humedad relativa. La humedad relativa es, en palabras cortas y simples, esa dispersión de agua que hay en el ambiente necesaria para poder permitir que cuando nuestras pistolas apliquen, estas formen una ruta de un campo electrostático ionizado y formen esa ruta. Pero antes de entrar de lleno, les pido me permitan separar así por ahora, por este contenido, en tres grupos. El powder coating suele aplicarse básicamente en tres grupos. La primera es cuando usamos algunas piezas o usamos piezas que necesitan ser recubiertas y el sistema de recubrimiento es a base de un lecho fluidizado. Este sistema, ahora les voy a poner por aquí un video de cómo es ese proceso. La pieza viene caliente, se sumerge en su totalidad en el lecho fluidizado de powder coating y la pieza debe de venir con una temperatura determinada para que al momento en que la pintura en polvo toque superficie, esta gele, se adhiera y se sostenga en la pieza. Estos procesos, la manera usual de conseguir espesores, entre más caliente viene la superficie, consigo más espesores, y lo contrario, cuando viene menos caliente, pues son menos espesores. Y esa es la manera como controlo el espesor de recubrimiento en piezas que son recubiertas a través de un lecho fluidizado. Otro sistema de aplicación de powder coating es cuando también la superficie viene caliente y es una aplicación combinada, donde hay un aro, una bobina que genera un campo eléctrico en la pieza. Esta se calienta a tal grado que centímetros posteriores hay un banco de pistolas aplicando una nube importante de pintura para promover generalmente espesores altos. ¿Cuánto altos? 10, 15, hasta 30 milésimas o ligeramente más, pero también son aplicaciones muy particulares y muy definidas, y es una combinación donde la superficie viene caliente. Si pudiéramos ponerle número, estas dos
estas dos aplicaciones no alcanzarán, estimo, el 5% del universo del powder coating, que básicamente es el resto de los que aplicamos powder coating. El resto de estas aplicaciones es donde la humedad relativa se vuelve un factor importante y una variable a controlar, y va a depender mucho de nuestra región geográfica. La humedad relativa, les decía hace unos minutos, es la humedad dispersa en el ambiente que necesita estar para que el campo electrostático que está en nuestra pistola sea capaz de encontrar una ruta orientado hacia nuestra pieza para formar lo que se conoce como el efecto corona. Ya cuando esta condición de efecto corona se ha formado por estas líneas de campo electrostático, es ahí donde la pintura atraviesa este campo electrostático, se ioniza, se carga y se deposita en la pieza. Esa es prácticamente la mayoría de nuestras aplicaciones. Y cuando estamos hablando de esta aplicación, la humedad la tenemos que controlar. Hay zonas que se controla de manera natural, hay otras zonas que necesitamos ajustarla mediante equipos, que es lo que quiero compartir con ustedes, y cómo afecta. Entonces les comparto un valor numérico que nos dé datos para poder accionar. Primero, dicen los expertos que la humedad relativa en una aplicación de powder coating de efecto corona debe estar preferentemente entre un rango de 40 a 60% de humedad relativa. En otro contenido les voy a compartir a los que estén interesados cómo medir nuestra humedad relativa en nuestro sistema. Ya que tenemos el rango óptimo, pues obviamente quisiéramos tirar nuestra humedad relativa hacia el centro, ¿no? Que es el 50%. Pero ya una aplicación en el 40 ya empieza a ser una aplicación robusta para poder tener una orientación apropiada del campo electrostático y por ahí pueda pasar la pintura y entonces se carga. Pero ¿qué pasa cuando por la condición que sea, ahorita vamos a explicar los dos extremos, estoy en una zona donde mi humedad relativa es muy alta? ¿Qué pasa en esos casos? Cuando esta es muy alta, quiere decir que hay humedad dispersa en todos lados. Nuestro campo electrostático empieza a encontrar rutas hacia todos lados, bueno, también a la pieza, pero se va hacia muchos lados, y entonces nuestra densidad de campo electrostático se disminuye porque las líneas de campo se fueron dispersas hacia otras zonas y entonces reducimos la densidad. ¿Cómo atendemos esa reducción o esa necesidad de reducir nuestra humedad relativa? Generalmente estos valores lo van a encontrar en zonas de costa, donde la humedad, por la misma condición de la brisa de mar y demás, o lagunas o lagos, genera tal humedad que la pone por arriba del 60% y puede mermar la densidad de campo electrostático o la orientación, y eso también nos reduce nuestra área por donde pasa la pintura y se carga. La forma como la podemos abatir es la más simple, es colocar aires acondicionados en nuestro, bueno, lo primero que tendríamos que tener es un cuarto de pintura. Si no tenemos esta condición de cuarto de pintura, va a ser muy difícil poder controlar nuestra humedad relativa que está accionada por el ambiente. Pero si tenemos esta condición de cuarto de pintura, la forma más simple de poderla abatir o reducir es colocar aires acondicionados para que estos tomen el aire del ambiente, le reduzcan la temperatura, y al momento que se le reduce la temperatura se genera una condensación de esa humedad que está en el ambiente, y esa condensación es la que está retirando en forma de, pues, prácticamente agua, para reducir nuestra condición. ¿Cuántos climas? ¿Qué capacidad? Pues obviamente va a depender del tamaño de nuestro cuarto, del powder room o de nuestro cuarto de pintura. Va a depender de cuáles son los valores máximos que alcanzo en la humedad relativa del ambiente para poder determinar mi capacidad de refrigeración para poder abatir la humedad relativa. Eso es lo que pasa cuando la humedad relativa es alta. Cuando la humedad relativa es baja es en el orden de los 30 hacia abajo, y ya en los 20, 15 empieza a ser una variable que impacta negativamente en la aplicación y nos puede volver un poquito confusos en qué variables atender para poder mejorar nuestra productividad. Pero cuando esta variable está en esos valores, en los 20, 15, 10, realmente lo que está pasando es que no estamos generando o no estamos permitiendo que se oriente el campo electrostático, y entonces
se concentra, mejor dicho, tanto en la punta de la pistola que no hay esa ruta y no hay esa formación de efecto corona. Y entonces el polvo pasa prácticamente una ruta donde no hay un campo electrostático eficiente para poderla cargar y esta se deposite de manera apropiada en la pieza. Y esos casos, si los combinamos con variables como velocidad de transporte más rápido o mayor densidad de piezas por minuto o mayor necesidad de recubrir en zonas muy difíciles, entre más la humedad esté hacia la baja, esas variables empezamos a correlacionarlas con que la pintura, con que la pistola, con muchas otras variables, y en realidad es la humedad relativa la que nos está impactando de que no está formando ese campo electrostático eficiente para que la pintura se pueda cargar. ¿Cómo se suele acondicionar un powder room o un cuarto de pintura cuando la humedad está muy baja? Se colocan en el área unos equipos que se llaman humidificadores, diferente a lo que son dehumidificador. Estos humidificadores es un equipo que se le alimenta agua. Esta agua es usualmente vaporizada y inyectada al cuarto en forma de mist o de niebla para incrementar y elevar nuestra humedad relativa a un valor cercano a los 40. Si llegamos a los 50, pues que mejor. Y en esta condición vamos a poderle dar al sistema de aplicación la condición más óptima para poder cargar nuestra pintura y lograr las condiciones de cobertura que se necesitan. Espero esta información les haya sido útil. Si quieren intercambiar algunos conceptos, siempre encantado de que lo comparten. Espero verlos en otro contenido ahí pequeño. Si tienen alguna idea de algún tema que quieran platicar o que quieran que investigue para poderlo compartir con ustedes, encantado. Y estoy a sus órdenes. Luis Márquez, cuídense mucho. Espero verlos pronto. Hasta luego.